Van Zant estaba a punto de publicar su video, ¿verdad? El compilado. Vi más temprano que él dijo, en unas 3, 4 horas estamos editando, vamos a lanzar y mostrar lo que era. Y probablemente él va a llegar a la misma conclusión que Hueso, ¿verdad? Que Jorge Hueso llegó, que Ronnie también llegó, ¿no? Entonces, sí, cuéntanos cómo fue ese análisis tuyo, ¿no? ¿Cómo fue eso que me pareció muy interesante? Y incluso estando lejos es posible hacer un análisis, ¿verdad? ¿No? Lógico que es mejor que estés ahí personalmente y todo eso, ¿no? Porque así ya estás conversando, ya estás viendo, ya estás haciendo las triangulaciones ahí. Pero incluso a distancia es posible conociendo los puntos, ¿no? Donde se vio el ovni. ¿Desde dónde fue grabado? Se puede hacer un buen trabajo, ¿no? Cuéntanos ahí. Como a lo largo de las historias de Mike en Instagram, él grabó bastante la región, las montañas, el entorno de su casa. Se pudo hacer en Google Earth en 3D una comparación, ¿no? Entonces, las montañas tienen características únicas, ¿no? Sí, es como si fuera una huella digital ahí. Cuando ves la imagen de él y ves el Google Earth, coincide y así puedes, por esa comparación, localizar de hecho dónde estaba lo obvio. Y lo más padre es que él grabó también de día y de noche. Entonces tenías las dos imágenes que Mike grabó. Entonces podías hacer una superposición de la imagen de día con la superposición de la imagen de noche e identificar en qué punto exactamente estaba la luz. Porque de noche, cuando la imagen es solo de noche, no ves dónde está la montaña, dónde está la vegetación, etcétera. Pero como él filmó de día también, hacemos la superposición y ahí tienes el lugar casi exacto. Hay algún pequeño error, pero el lugar es casi exacto donde era y coincidía justamente en esa montaña. La duda que quedaba todavía cuando hice el análisis era si esas luces estarían, por ejemplo, posadas ahí en la montaña, en el suelo, ¿no? O si estarían flotando, porque se veía un poquito del cerro que está más adelante. Sí, que puede ser un pequeño error en esa superposición que hacemos de la imagen de día con la imagen de noche. Y lo bueno es que la gente fue ahí y vio que había esas luces y el orden de las luces, la secuencia, las posiciones coinciden, son muy parecidas a las que él grabó. Lo que faltaba, que creo que va a venir con Van Zandt y otros, es que la persona venga a una posición más atrás, ahí cerca de la casa de Mike, un poquito más adelante. Él voló el dron desde su casa, ¿no? Entonces va a tener esa visión perfectamente. Eso. Y ahí vas a ver lo que está pasando. ¿Por qué da esa impresión de que las luces están en lo alto de la montaña? Puede ser la vegetación, los árboles que están al frente, puede ser la inclinación del cerro que no conocemos y que tú allá en el campo y allá Ezio y Luciano que estuvieron ahí no tienen cómo ver ese nivel de detalle. Sí, ahora con el dron yendo allá podemos ver de hecho por qué da esa impresión de que las luces están en medio de la montaña. Creo que eso es lo que falta para poder solucionar el caso ahí. Otro punto que viene el análisis es que las luces cambiaron, cambiaban de color. Ahora, teniendo una grabación a 10 kilómetros de distancia, puedes tener algún parpadeo, alguna variación que pueda explicar. El celular también puede dar ese error. Sí, incluso hice una simulación. Hay una ciudad aquí en la Serra da Beleza, en Minas Gerais, que está a 15 kilómetros, sí, kilómetros. Hice unas grabaciones y después voy a hacer una comparación de las grabaciones de Mike con esas luces de la ciudad y ver si ocurre ese tipo de parpadeo. Puede ser el tipo de celular, puede ser la atmósfera, hay muchos factores que pueden influir y no tenemos la imagen original, ¿verdad? Eso es importante decirlo. Sí, no la tenemos entonces. Nadie tiene la imagen original. Entonces, sí, ni siquiera se puede afirmar si Mike, por ejemplo, grabó el día que él dice 31 de mayo, ¿verdad? Nosotros sí, por sus palabras, queremos creer que fue ese día, pero nadie tiene los metadatos de esa grabación original para saber si realmente fue el 31 de mayo, ¿verdad? Sí, porque, y si de repente fue antes, ¿verdad? Si eso pasó antes, no lo sabemos, ¿verdad? Y porque, o sea, esas luces volvieron a aparecer allá en la ciudad el día 4, ¿verdad? Empezaron a ver, incluso el propio Mike grabó eso y estaba pensando que tal vez podrían ser personas caminando por el cerro, yendo al lugar. Él lo dice en la transmisión. Entonces, ¿puedes poner alguna imagen ahí, Arturo? Así la vamos comentando. La voy a poner aquí. Mira, espera, porque hay una grabación que él después la quitó de sus historias, pero que grabó en el momento en que estaba apareciendo. Eso fue el 4 de junio de 2026. Él grabó de nuevo esas luces y dijo, pero está diferente, ¿no?
está en el mismo lugar, pero la luz está diferente, ¿no? Está más blanca, blanco. Y era justamente ese punto de la finca Paraíso que después incluso Mike, él llegó a comentar que conoce la finca, ya estuvo ahí, ¿no? En ese lugar y que él ve esas luces de la finca, pero dijo que no era lo mismo, ¿verdad? Pero lo que estamos viendo ahí es la finca, de nuevo, las luces de la finca Paraíso, ¿verdad? Que estaba así. Sí, Edison Boaventura, hace poco recibí un mensaje aquí de una persona que habría hecho un video y habría pedido que apagaran las luces del camping y así puedes justamente hacer una prueba, ¿verdad? Para ver si esas luces van a desaparecer y si son del camping. Sí, Nalata Driver, sí, es el Nalata Driver, yo también lo vi. Él está allá hoy, ¿verdad? El 6 de junio de 2026, Nalata Driver, que es el youtuber, está haciendo ese en vivo allá y grabó de nuevo esas luces. Arthur, ponlo, hay una comparación ahí, es una foto que muestra la grabación de Mike del día 31 y del 4 de junio, esa otra grabación. Prácticamente es lo mismo, ¿verdad? Lo que estamos viendo. Y ahora si ponemos y sobreponemos también la del 6 de junio, vamos a ver qué está ahí. Entonces uno se queda pensando, ¿tú crees que un ovni, y aquí le voy a hacer la pregunta a todos, un ovni se va a quedar ahí dando vueltas, apareciendo en el mismo lugar y estático, ¿verdad? Porque incluso cuando Mike dijo que el objeto se había movido, no lo notamos en sus imágenes. Ese tipo de movimiento. Y cuando él dice que el objeto pasó por encima de su casa, no sé qué y tal, él no lo grabó, ¿verdad? Entonces, no existe ese tipo de evidencia, de prueba, ¿verdad? Videográfica para corroborar lo que él está diciendo. Solo esas luces estáticas, quietas en ese lugar que ya sabemos que ahí es la Chácara Paraíso, ¿verdad? Jorge Hueso también parece que hizo ideograma. Ideograma, ¿no? ¿Verdad? Esquema, creo que hay una foto ahí, ponla, hay un esquema que él terminó haciendo allá. Jorge Hueso es del CEPEX, del grupo de Carlos Alberto Machado, y él hizo esto tomando las luces de la chacra, todo, y superponiéndolas, es prácticamente lo mismo. El único que está hablando, que todavía lo está analizando mejor, es Luciano Tigre, ¿verdad? Que él estuvo ahí, él cree que las luces estarían un poquito más adelante. Por lo que él caminó ahí en la carretera, no habría manera de reflejar tal vez, pero puede ser algún error ahí de visión, de ángulo. eso. Puede ser una inclinación del terreno, ¿verdad, Edison Boaventura? Eso. Inclinación del terreno. La inclinación es algo que es muy difícil de evaluar, eso lo confunde mucho, la inclinación. Incluso hay unas inclinaciones, como en Santo Américo das Letras y otros lugares, donde parece que el carro va en reversa, pero en realidad hay una inclinación para que el carro baje. En fin, y ahí no puedes ver. La inclinación es algo que engaña mucho, y tal vez eso pueda explicar, ¿no? Que haya una inclinación en el terreno que estando ahí no puedes ver. Y con el dron en vuelo realmente puedes verlo y por eso las luces estarían un poco más abajo. Entonces creo que la hipótesis principal sería esa inclinación que no podemos ver, ¿verdad? Ahí, eso, y el dron va a captar eso. Sí, hay otra foto ahí, Arthur, de Jacqueline, que muestra el lugar en Google Earth, ¿verdad? La línea recta ahí, saliendo de la casa de Mike, y va a dar justamente unos 9,5 kilómetros más o menos, ¿verdad? Va a dar en ese lugar ahí donde está ese plató, hay un mirador, hay muchas cosas ahí que generalmente se usan para acampar ahí, una parte, también hay cabañas donde estuvo Exo, ¿verdad? Entonces, sí, nos damos cuenta de que de repente esta historia está llegando a su fin, ¿verdad? Y fue bueno así ver a toda la comunidad ufológica movilizándose para allá y a otras personas también para traer la verdad sobre lo que está pasando allá. Yo creo que Mike no imaginaba toda esta movilización. Por eso él decía, de repente no quiero ufólogos aquí y tal, porque si llegas allá de noche y de repente ves las mismas luces, ahí se pone raro, ¿no? Dices, entonces no era un ovni. Y ahí están todas las otras características que él mencionó, el asunto del sonido, de los animales que estaban asustados, que no ves en las imágenes, nada, no hay ningún animal ahí asustado, ¿verdad? Y ese ruido, todo ese asunto que incluso hubo gente que empezó a decodificar ese lenguaje, ¿verdad?
Yo creo que eso es absurdo. ¿Cómo puede ser? Lo lanzan para allá, la IA te dice cualquier cosa. Ahora, suponiendo que no sea un sonido relacionado con la ufología, que todo indica que no, todo indica que parece hasta una narrativa que fue creada ahí. Es función tal vez de la película de Spielberg, ¿no? Que habla ahí del sonido, ¿no? De la boca de esa periodista, ¿no? Si tú también piensas eso, Wani, sí. Yo también hice el análisis del sonido, ¿no? Así, el sonido que se puede escuchar bien, se puede escuchar el sonido que él incluso menciona en el video, que es ese sonido como si fuera una cuerda. La gente que ya ha viajado mucho en barco, cuando el barco está ahí amarrado, atracado en el puerto, que queda esa cuerda sujetando el barco, esa cuerda haciendo ñem, 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 esa tensión en la cuerda, sí, ese ruido se puede escuchar, pero ese ruido también se parece mucho al ruido del bambú. El bambú hace, incluso me mandaron videos aquí de bambú. Sí, de donde hace un ruido muy parecido y en realidad ahí en la piedra silla vi que hay bambú, entonces son cosas que no podemos asegurar con certeza. No hay, ¿verdad? No, pero hay algo que es más probable, ¿no? Lo más probable es que posiblemente ese ruido sea el ruido de los bambús, de la vegetación de ahí. Y yo no escuché en el sonido, en el audio, ese ruido de clic que incluso imita el ruido de clic. Yo personalmente, particularmente, no escuché ese ruido de clic, que sería el más parecido. La gente comentó sobre la película, ¿no? De Spielberg, etcétera. Y yo no lo escuché, no pude. Yo tampoco lo escuché, intenté escucharlo, pero confieso que no lo escuché ahí. Entonces, ahí empieza una discusión, ¿no, Edson? Que no tiene fin, porque así no se puede saber lo que la persona escuchó o afirma que escuchó. Trabajamos con los datos que tenemos. entonces, Así vamos a quedarnos discutiendo lo que él escuchó. Ahí se vuelve una discusión sin fin.